Perfectos mentirosos, mentiras y secretos, de Alex Mires. Narrado por Orange Girl. Capítulo 24. Esa endemoniada sensualidad es cosa de genética, y la maldad también. 48 horas antes de la feria. De acuerdo. Las circunstancias me obligaron a idear un nuevo plan, y no estaba tan mal. A falta de tiempo para seguir investigando, debí utilizar lo más valioso que tenía: la grabación de Ellie saliendo asustada de la biblioteca, y el video que yo había grabado en el club nocturno en el que aparecía Egan hablando de que estaba muerta. Podía mostrarlos el día de la feria a todo el mundo y el resto se haría solo, ya que las imágenes se difundirían por todas partes. En cuanto a terminar con Egan públicamente, como esperaban Dash, Kiana y Artie, finalmente no lo haría. Confiaba en que la revelación de los videos sería tan impactante que bastaría con que yo, su inocente y nada sospechosa novia, dijera: creo que esto es suficiente humillación para él, chicos. Está acabado. ¿Qué tal? Abrupto. Pero podría funcionar. Ese día salí del apartamento porque teníamos que reunirnos con Egan para ayudarle con los preparativos de la feria, como nos había pedido. Aunque, para ser sincera, lo único que yo quería en ese momento era comer helado y hundirme en mi absoluta miseria, porque no podía olvidar la discusión con Adric. Deberías hacerlo, Jude. Harías que me sintiera orgullosa de ti. ¡Cállate, estúpida conciencia! Uy, qué genio. ¡Que te calles ya! Oh, vale. Conciencia fuera. No podía hacer nada de eso. Tampoco debía pensar más en Adric. Era mejor que me detestara, porque jamás podríamos estar juntos, por razones muy obvias. Yo quería destrozar a su hermano, y eso significaba destrozar su apellido de paso, lo que al mismo tiempo le afectaba a él. Al final, también le haría un daño irreversible. Esa pequeña parte me hacía sentir algo confusa, pero traté de ignorar mis emociones. No tardé en llegar en bicicleta. El área de eventos de Daigus abarcaba varias hectáreas y varias estructuras: anfiteatro, salón audiovisual, salón de conferencias y salón de fiestas. Sin embargo, en el centro de todo, al aire libre, había una tarima parecida a las que ponían en los conciertos, y era allí donde estaba todo el jaleo. Había muchas cosas por todos lados: telas, cajas, amplificadores, mesas, sillas, estructuras de feria, carritos sin montar. La gente iba de un lado a otro decorando y colocando las cosas para que el homenaje que se haría el viernes resultara asombroso. Busqué a Artie entre la gente. La encontré con Layla. Ambas tenían la pinta de chicas universitarias centradas en la organización de los eventos. Shorts de mezclilla, camiseta con el logo de Daigus, zapatillas deportivas y coleta alta. Estaban mirando algo que pasaba a pocos metros. Al acercarme no tuve que preguntarles de qué se trataba, porque la voz de Egan se escuchó desde donde estábamos. Si lo voy a decir yo, debe tener mi sello, soltó en voz alta y autoritaria. No estaba muy lejos de nosotras y hablaba con Alexander y la rectora de Daigus. Una mujer de 40 y tantos años, con el cabello muy liso y siempre peinado hacia atrás como una tiesa cortina. Su aire era rígido, aunque no daba miedo, más bien inspiraba respeto. Pero Egan no respetaba a nadie. Su postura ante la rectora era de «estoy a punto de explotar». En las manos sostenía un par de hojas que debían de ser el discurso, y tenía el ceño fruncido y ese aire que dejaba claro que usaría todas sus influencias, capaces de cambiarle el nombre y el himno a cualquier país, para salirse con la suya. Ese es mi novio, ahí está, comportándose como su naturaleza lo exige, dije al acercarme a las chicas. Layla soltó una risita. Lleva así todo el rato, dijo Artie, entornando los ojos. Quiere modificar el discurso, pero la rectora dice que siempre hay uno establecido. Egan estaba defendiendo su causa con bastante intensidad. A su lado, Alexander parecía preocupado. Se rascaba la nuca y alternaba la mirada entre su hermano y la rectora, como si temiera que las cosas empeoraran.
Parecía que la rectora se lo estaba tomando con bastante paciencia, obviamente porque se trataba de los Cash. Un secretito. Me había enterado por Dash siempre con sus chismes, de que daba un trato especial a los hermanos Cash. Pero, ¿por qué hemos de repetir cada año lo mismo? Escuché que se quejaba Egan. No hay honestidad en estas palabras. Golpeó las hojas con el dorso de su mano. Puedo escribir algo mejor en 3 segundos. La rectora tomó aire. Tenía las manos enlazadas sobre su vientre. Señor Cash, usted es un miembro muy importante para la comunidad estudiantil. Comenzó a decir con un tono maduro y sereno, tan tranquilo que rozaba lo manso e inferior. No dudamos de sus capacidades y nos honra que participe en los eventos de la institución, porque da una muy buena imagen que motiva al resto. Pero el discurso se ha dicho tal cual fue escrito desde la fundación y... Por supuesto que él no la dejó terminar. ¿Cuánto ha pasado desde entonces? ¿3 siglos? Le escupió junto con una risa absurda. Por favor, este discurso es más potente que el cloroformo. En cuanto empiece a leerlo, la gente se va a quedar inconsciente del aburrimiento. Peor, se irán. Pero la prensa estará... Intentó decir la rectora. Sin embargo, tuvo que cerrar la boca de golpe, lo que hasta resultó gracioso porque Egan gritó. Mejor, los periodistas me adoran. No ocultó el orgullo que eso le producía. Puedo hablar hasta de quesos y sacarán titulares épicos. Déjeme modificar el discurso y todo queda resuelto. Señor Cash, comenzó a decir la rectora, tratando de seguir manteniendo la calma. Egan se preparó para rebatirla. Nosotras estábamos embelesadas con la ridícula discusión. Era divertido ver a la rectora tragarse las palabras, solo porque Egan tenía poder en Tygus. También era gracioso que Alexander tratara de hablar, pero que cada vez que empezaba a pronunciar una palabra, no podía completarla porque su hermano hablaba más alto. En verdad era una situación interesante. No obstante, mis ojos se fueron hacia otro lado por un momento. Incluso Artie y Layla giraron la cabeza en cuanto notaron que yo me había distraído. Pero, ¿en serio, Destino? Primero me dejas solo 2 días para completar mi plan y luego me envías otro giro inesperado. O, mejor dicho, una persona inesperada. ¿ese no es...? Preguntó Artie de pronto con un tono agudo y pasmoso, y con rapidez colocó su mano sobre mi hombro como si necesitara apoyo para no desmayarse. Regan Cash, completó Layla, igual de asombrada. Oh, sí, había un cuarto Cash. En este punto imaginaba el ritmo de la canción Do I Wanna Know de Arctic Monkeys. No la letra, sino ese ritmo de batería, aplausos y guitarra que te inspiran cosas malas. Ahora pongámoslo de fondo mientras Regan avanza hacia la escena. Lo ralentizamos un poco, le añadimos un ligero viento y algunas cabezas que giran en su dirección, asombradas. Y ahí estaba. Regan Cash, 28 años, el mayor de los Cash. Sonrisa de curva ancha y encantadoramente sensual. Altura titánica. Pasos que paralizaban el mundo a su alrededor. Según fuentes confiables, en realidad era el único medio hermano del trío. Su padre, Adrian Cash, tuvo una aventura y de allí salió Regan. Lo reconoció de todas maneras. Lo unió a la familia y le enseñó lo mismo que al resto de sus hijos. Eso explicaba algunas diferencias. Los perfectos mentirosos se destacaban por su cabello negro. Regan, por el contrario, tenía el pelo castaño, casi rubio, tan salvaje como los pensamientos que te inspiraba. Ahora bien, lo que sí compartían los 4, que quizá era el sello Cash, eran esos ojos grises. Los de Regan eran de un gris engañoso, de los que parecían azules en ocasiones. Y esa mirada tenía un aire juguetón, astuto, sin un atisbo de duda o amargura. Si uno creía que Egan desprendía poder, Regan parecía tener al planeta de mascota. En donde los perfectos mentirosos parecían intimidantes,
Regan era una presencia imponente de una manera más seductora. Si la crueldad emanaba de Egan en ondas que te golpeaban la cara, en Regan había una malicia. ¿Tentadora? Ese porte, esa altura, esa esbeltez enfundada en un traje gris de pizarra, ajustado en las partes adecuadas, dejaba ver lo que era, un empresario importante. Cuando logré salir de mi estado hipnótico y ver a las demás, comprobé que Artie tenía los labios entreabiertos por la fascinación, y Layla parecía haberse desconectado de su cerebro solo para admirar a tal espécimen. Nunca lo había visto tan de cerca, Susurró Artie, perpleja, como si estuviera demasiado ocupada manoseándolo mentalmente como para hablar bien. Yo sí, pero cada vez que lo veo está más impresionante, añadió Layla, igual de embelesada. Parpadeé con algo de desconcierto. Tuve la impresión de que el mundo se detuvo mientras veía a Regan, pero en realidad nada se había parado. Egan seguía discutiendo. De hecho, apenas su escandalosa voz llegó a mis oídos, todo se esfumó y volví a la realidad. Una realidad que prometía convertirse en un infierno. Porque, oh destino, eres una perra y lo sabes. Apenas Regan se unió al círculo donde estaba Egan, Alexander y la rectora, soltó: Si tienes tantos problemas, hermanito, yo podría dar el discurso por ti. Su voz era el complemento perfecto. Una voz pícara, divertida, pero a la vez serena y confiada. Egan se volvió de golpe y vi que su reacción y la de Alexander, así como la de la rectora, fueron muy distintas. Alexander se sorprendió de manera positiva, como quien veía a alguien querido después de mucho tiempo. La rectora embozó una sonrisa nostálgica. Egan se quedó como si le hubieran dicho: bájate del trono que llegó el verdadero rey. Su confusión, sorpresa y algo de horror se tradujo en una mueca chistosa. Miró de arriba abajo a Regan como si no creyera que fuera él. «¡Regan!», exclamó Alexander con emoción. Ambos se dieron unas palmadas en la espalda en uno de esos abrazos masculinos. Con Egan no pasó lo mismo. De hecho, Egan seguía en el sitio como si esperara que esa horrible aparición no fuera su medio hermano. Rectora, Saludó Regan, tomándole la mano. Se inclinó y le dio un beso en los nudillos. Artie y yo ladeamos la cabeza al mismo tiempo para chequearle el trasero. Algo bueno se adivinaba bajo el pantalón. cuando estudiaba aquí no podía decírselo, pero ahora que la situación es distinta, puedo confesarle que su belleza siempre me tentó a romper las reglas. Si alguna vez le habían dedicado un halago a esa mujer, desde luego no fue nada comparado con lo que le hizo sentir el de Regan. La directora se hinchó y pareció como si estuviera conteniendo el chillido de una fan en un concierto. ¡Ay, Regan! Rió ella, como si él no tuviera remedio, pero incluso se le colorearon las mejillas. Quiso agregar algo más, pero ¿Qué mierda haces aquí? soltó Egan con brusquedad y un ápice de molestia. Alexander le dedicó una mirada de reproche, pero Regan ni se alteró. De hecho, se encogió de hombros con una elegante indiferencia. Soy uno de los antiguos alumnos más importantes de Taigus, y esta semana es el aniversario de esta universidad. Contestó. ¿Por qué no iba a pasar por aquí? ¿O hay algún inconveniente, rectora? Sus ojos se detuvieron en la mujer, y ella negó con rapidez. Todo su rostro brilló con interés. Se lo habría comido allí mismo, pero mantuvo su posición. La verdad, Regan, se me acabó de ocurrir que sería muchísimo mejor que un antiguo alumno diera el discurso. Propuso. Un ataque nuclear a Sudamérica habría sido menos dañino. Esa bomba cayó sobre Egan y detonó en su cara. Abrió los ojos como plato al mismo tiempo que hundió el cejo como si no creyera lo que estaba oyendo. Tal sacrilegio, tal ofensa, tal osadía, ¿Qué? ¿Qué demonios? dijo mi pobre y ahora desplazado novio.
como si le hubieran pateado el culo. Pero, si ya acordamos que... Egan, Canturrió Regan con mucha paciencia y una sonrisa maliciosa. ¿no te hará daño compartir el espacio con alguien más? No me importaría compartirlo, claro, pero siempre que no sea contigo. Antes prefiero amputarme el pene. Bufó, directo, sin restricciones, con toda la intención de dejarle claro que su presencia le molestaba. Señor Cash, Exclamó la rectora, escandalizada. La risa de Regan fue tan tranquila que habría sedado a una masa de gente. No se preocupe, así nos hemos tratado siempre. Le dijo a la rectora. Esas palabras bastaron para tranquilizar a la mujer, que asintió y le dedicó una sonrisa ladina. Luego Regan miró a Egan y tuve la impresión de que chispeó una especie de rivalidad, algo que nadie más que ellos entendía. Él en realidad no tiene ningún problema con que yo dé el discurso. ¿Verdad, hermanito? Claro que había un problema. Sospeché que el problema iba más allá de que le quitara protagonismo. Si apartabas todo el magnetismo que desprendía Regan, quedaba un aire mucho más pesado que el que aparecía cuando Egan y yo estábamos solos. Lo percibía. Había algo allí, algo más importante que calaba en Egan con tanta fuerza que al mismo tiempo lo obligó a contenerse. Y que ese ser se contuviera era ciertamente imposible de creer. No. Dijo Egan con los dientes apretados y la mandíbula tensa. Por un instante incluso vi que un ojo se le cerró primero que el otro. Me quedé asombrada. Regan sonrió ampliamente. La dentadura era perfecta, como no podía ser de otro modo siendo un Cash. Extendió un brazo y le arrancó las hojas del discurso a Egan con un descaro encantador. Entonces todo resuelto, Dijo, alternando la vista entre la rectora y el medio hermano a punto de estallar que tenía a un lado. No hay nada más que hablar. La rectora le dijo a Regan que debía estar allí a las 6 en punto y luego se fue. En cuanto se alejó lo suficiente, Egan se plantó frente a Regan. No diferían en altura, pero eran por completo diferentes si los mirabas bien. Estilos distintos, posturas distintas. Quizás una crueldad más evolucionada en uno que en el otro. Me refiero a que Regan era impresionante, sí, pero había algo en él que me transmitía malas sensaciones. Tal vez era que destellaba ese insoportable aura Cash de poder o eso que... Dime qué demonios haces aquí, porque tú nunca estás de paso en ningún lugar. Solo llegas con todo planeado para joder cualquier cosa. exigió Egan, mucho más afilado y tenso que un momento atrás. Egan, por favor, hace mucho tiempo que no veíamos a Regan. Intentó intervenir Alexander, pero Egan mantuvo su postura con los ojos retadores y fijos en su medio hermano. ¿Cuánto tiempo? ¿Un año desde la última Navidad? Inquirió Regan, falsamente pensativo. Contesta, Regan. Insistió Egan, entre dientes, tan amenazante como perturbador. La verdad era que jamás había visto que alguien se mantuviera tan tranquilo ante la ira de Egan. Ni siquiera la serenidad e indiferencia de Adric te sorprendía si veías cómo Regan lo ignoraba, cómo se burlaba de la ira del mayor de los perfectos mentirosos de una forma indirecta pero chocante. No hay ninguna razón. Se encogió de hombros. Solo que papá me dio un mes libre y decidí quedarme en la casa de campo. Eso es todo. Egan lo miró un instante más. La cólera destelló en sus ojos claros y fieros, pero después de un segundo fue como si algo se aclarara para él, y entonces hizo un gesto leve pero perceptible, mostrando su horror. Fue él... Susurró, pero de inmediato se escuchó un garraspeo. Egan, Dijo Alexander, y paseó su mirada entre sus dos hermanos, como si él supiera qué cosas tan malas podrían pasar si ambos continuaban hablando. este no es el lugar para empezar a discutir, ¿de acuerdo? Hizo un gesto para que vieran que había mucha gente cerca, y también nosotras.
tan atentas que solo nos faltaba palomitas y lentes 3D para disfrutar más de la función. Egan giró la cabeza y nos observó a las tres con el ceño fruncido. Artie fingió mirar a otro lado. Yo fingí jugar con una piedra imaginaria y Layla se ensortijó el cabello. Egan dio un paso hacia atrás y pareció guardarse toda su furia. No obstante, tenía las venas tensas. Jude, vamos. Me ordenó de golpe. Solo le faltó tirarme de la correa. Quise contradecirle, pero ya no tenía ganas de estar allí, así que no dije nada y avancé hacia él. Sin embargo, me detuve apenas escuché la pregunta dirigida hacia mí. ¿Te conozco? El tono de Regan tenía una nota de intriga. Me observó con una curiosidad que me causó un escalofrío. No creo, respondí, encogiéndome de hombros. Jude, que te muevas. Insistió Egan, mirándonos a ambos. No obstante, la curiosidad de Regan se intensificó. ¿Estás segura? Volvió a preguntar, algo pensativo. Creo que... Ya te ha dicho que no. Intervino Egan de forma repentina y se acercó a mí. Me colocó una mano en la espalda para impulsarme a caminar. Además, es mi novia. Apunta a otra dirección. Hasta yo lo miré con algo de sorpresa. La nota recelosa y posesiva en las palabras «es mi novia» habrían convencido a cualquiera. Ah, Asintió Regan, como si todo se hubiera aclarado. De todos modos, ignoró por completo a su hermano y me dijo: tú eres la de las fotos de la fiesta. Un destello tentador y pícaro realzó su asombrosa sonrisa. Estabas hermosa, por cierto. Miré de reojo a Artie y a Layla. Ambas observaban a Regan con total fascinación. Me preparé para darle las gracias, pero apenas pude abrir la boca. Sí, ¿verdad? Pues estuvo más preciosa en mi cama esa noche. Tajó Egan, y entonces me tiró del brazo y, sin permitirnos decir algo más o despedirnos, me arrastró con él. Le permití al menos tener una salida triunfal. Vamos, ya había quedado en ridículo al ser reemplazado para dar el discurso, pero cuando estuvimos lo suficientemente lejos, me zafé de él de mala gana. Lo analicé un momento. Su rostro se había contraído. Estaba molesto, asqueado. Nada que ver con cómo se mostraba tras una discusión con Adric o Alexander. Eso era más complejo. ¿Tienes una muñeca que se parece a mí, a la que te has llevado a la cama de verdad? Inquirí con falsa incredulidad y con toda la intención de molestarlo mientras le seguía el paso en dirección al auto. Sus zancadas eran furiosas mientras buscaba la llave del coche en los bolsillos. Cállate. Me ordenó, y de repente se detuvo en seco. Se giró hacia mí y casi chocamos. Di un paso atrás, confundida. Me apuntó con el dedo. Ten mucho cuidado con Regan. Ni siquiera le hables. La advertencia sonó bastante genuina y amenazadora. ¿Cómo voy a hacerlo? Al parecer mi vida sexual contigo es tan asombrosa que me borra la memoria, repliqué con todo mi esplendoroso sarcasmo. Egan mantuvo su expresión grave. Al margen, Jude. Se limitó a dejarme claro en tono amenazador. Nuevo descubrimiento. Lo único capaz de alterar a Egan Cash era su hermano mayor, Regan. Pero es tu hermano. No entiendo por qué. Me interrumpió con rapidez. Pensó algún adjetivo, pero quizás le pareció que revelaría demasiado porque se lo tragó y decidió decir: ese individuo no es mi hermano. Tal vez no, o tal vez sí. Lo único seguro, Regan había llegado para iniciar un caos que luego nadie sabría cómo detener.